Hola, hola. A ver. Hola, Hola, hola. hola. Gran día para todos. Gran día, Gran día mi para amor. todas. Qué rico. Gran día, mi corazón hermoso. ¿Cómo vamos? Muy bien, qué rico, mejor imposible. Un saludito para todos, un saludito para todas, qué rico estar acá. Continuamos con tomando café como todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Nos gusta reunirnos a conversar de diferentes cosas, conversar los temas que ustedes quieran. Esa es la idea, sentarnos y tomarnos un cafecito, los que estemos aquí en vivo, los que estemos también por diferido. Qué rico. Bueno, mi amor, linda, vamos entonces a conversar hoy de un tema que también es muy rico, ¿cierto? Y es un tema, yo siento parte fundamental dentro de la investigación que llevamos haciendo de la vida humana, ¿no? De la mente humana, de la forma de comportarnos, de la forma de pensar, de la forma de vivir la vida, ¿no? Ujú. Y me gustaría que habláramos entonces hoy, vamos a conversar un ratico hoy. Hola Dorisita, bueno, y hola a todos los que vamos entrando. Vamos a hablar, Hey. ¿qué ¿Sí? pasó? ¿No? Bien, bien. Vamos a hablar de la culpa, eso que llamamos, eso que llamamos la culpa, ¿no? Un elemento tan común en el vocabulario de esta sociedad, ¿no? No, y en el día a En día. el día a día. Hablamos de la culpa todo el tiempo. eh, Decimos que La sentimos practicamos culpa, todo la el tiempo. practicamos, muchas veces ni Se siquiera, siente muchas veces y también. ni siquiera la comprendemos, qué es Ujú, realmente, qué es lo que realmente se siente, ¿no? Cuando decimos que sentimos culpa, ¿para qué sirve la culpa, no? ujú, ¿Cuál es el propósito de la culpa? ¿De dónde viene la culpa? ¿Qué debo hacer cuando ujú. estoy en medio de la culpa? Eso es lo que vamos a conversar hoy en este café. Si alguno o alguna tiene alguna preguntita o quiere compartir algo de su historia respecto a esta temática de la culpa, pues bueno, qué rico que nos compartan ahí por los chats, por donde sea que estén, por Instagram o por Facebook. Ahí nos escriben y conversamos un ratico. Bueno, mi amor, a ver, cuéntame de la historia de la culpa. La historia de la culpa. La historia. Nosotros decimos aquí en la escuela que nosotros no creemos en la culpa, ¿sí? Y cuando decimos que no creemos en la culpa, no quiere decir que neguemos Que exista, que ajá. hay una energía ahí específica que se asocia con eso que llamamos la culpa, con esa palabra, porque la postre, pues si decimos culpa, ¿qué es culpa? Pues en un principio es una palabra, ¿sí? Ujú. ¿Qué representa la palabra? Eso es lo que vamos a mirar cómo funciona. Yo me acuerdo cuando estábamos en esta investigación, cuando también nos empezaron a contar acerca de esta historia y profundizamos nosotros también a través de la investigación, fue muy interesante mirar esa dinámica de la culpa. ¿Cuándo es que se empezó a implantar realmente en el ser humano? Por eso decimos que no creemos en la culpa, porque la culpa es, para nosotros, dentro de la comprensión que tenemos, es realmente una creación artificial dentro del proceso del ser humano. Para nosotros es una artificialidad remanente del ejercicio de ignorancia de la humanidad. Nada más es Ujú. ver la naturaleza. En la naturaleza, algo como la culpa, no, pues yo no sé si se puede reconocer, si se puede identificar. Ciertamente un león cuando devora una gacela recién nacida, pues no siente culpa, ¿sí? Claro, más ahí también, por ejemplo, estamos hablando de una mente humana también. Un humano Exacto. se come a otro humano y si siente culpa o si no siente culpa ya vendría siendo medio psicópata, Ahora, ¿qué es cero la culpa? empatía. También, ¿qué es la Ah, culpa? exacto, Porque la exacto. culpa Hay también que... es una manifestación de la psicopatía. Ujú, La culpa es una manifestación de la psicosis también, ujú. ¿sí? Ya más adelante podemos mirar eso. Entonces, digamos que, ¿cómo funciona la culpa? Como una creación artificial dentro de la dinámica del ser humano, ¿no? ¿Qué? Yo Cuenta. siento que la culpa está creada también para trascenderla. O sea, el propósito realmente de la culpa es que sea trascendida. Es que mira que cuando Que sea precisamente, trascendida hacia una conciencia, porque es que no quiere decir que uno, si digamos, a ver, por ejemplo, yo como mamá, desde el rol de mamá, observo que muchas veces hago cosas
y después siento culpa, ¿sí? Con los niños, y yo sé, debía pasar más tiempo con ellos, debía prestarle más atención, debía, o sea, muchas cosas así. Más, yo siento que cuando uno empieza a observarla, a estudiarla y a trascenderla, no es que no se sienta, sino que empieza uno a profundizar más. Ah, bueno, esto llegó y sentí esto, que han llamado culpa, por algo que no he aprendido. Entonces, yo siento que el propósito de la culpa, o sea, la culpa llega, aparece, se manifiesta, se siente, se vive, se habita, se llora, lo que sea, más es como un llamado de atención. Oiga, aquí hay un asunto pendiente. Claro, porque fíjate precisamente lo que estamos mencionando, que es la culpa, ¿sí? Que es realmente el Ujú, ejercicio de la culpa. Aquí vemos, por ejemplo, que la culpa viene del latín culpa, tal cual, ujú, que es una falta, ¿sí? Una falta, o sea, realmente una culpa lo que representa es un error, pero la ujú, culpa es una reacción desde una ignorancia hacia una experiencia no comprendida. Yo siento que eso es ujú. una culpa, Exacto. ¿sí? Una experiencia no comprendida que genera un caos Ujú. en mi vida y en el entorno, y como no comprendo por qué está ahí, Ni cómo ni cómo, ni trascenderla, para qué ni... está ahí, Ujú, ¿cierto? Y me siento incómodo, entonces como que se conecta esa sensación incómoda, fíjate, o sea, como desmenuzando sí, lo que es culpa, exacto, ¿no? claro, claro. Se conecta, se hace un link ahí a nivel cerebral, a nivel psicológico, Neuronal, todo. neuronal, Ujú, ¿cierto? Entre la sensación incómoda y el error. Y eso es lo que genera eso que llamamos la culpa, ¿sí? Y ujú, fíjate que la culpa, eso que llamamos culpa, se siente en una parte específica del cuerpo, se siente en ujú, el centro del pecho, ¿sí? Y claro, que se manifieste específicamente en un punto también denota pues digamos un propósito determinado para ese ejercicio de la culpa, y es lo ujú, que tú dices, es acompañar a generar un orden. Cuando nosotros estábamos investigando toda esta dinámica de la culpa, una de las primeras, tal vez lo primero que encontramos dentro de la dinámica de la culpa como una imposición dentro de la sociedad, la vemos desde la parte religiosa aquí en este continente, ujú. ¿sí? Y claro, ¿qué empezamos a mirar, por ejemplo, amor? Fíjate, cuando estábamos el Imperio Romano, antes del Imperio Romano y durante las primeras etapas del Imperio Romano, ¿sí? El desorden, por ejemplo, dentro de la parte sexual era muy común. Dentro de muchos Bueno, aspectos, dentro de no muchos solamente las aspectos, partes ¿sí? Pero sexuales. digamos que la parte sexual era un componente Pues muy visible. determinante también dentro de este ejercicio, exacto. Y conocemos las famosas bacanales, y lo hemos visto en las series, ¿no? En las películas, en las series acerca de Roma, todos estos excesos. De hecho, hay jarrones, hay cerámicas de Ujú. esa época donde muestran las pinturas, esas fiestas donde eso era con todos, con animales, Ujú. hombres y hombres, mujeres No, con no mujeres, no discriminaban. discriminaban, familiares, hermanos, hermanas, claro. Y la culpa empieza digamos, a Implantarse. implantarse, claro, con el ánimo. Lo que nosotros encontramos era eso, con la intención realmente de acompañar a ordenar lo que tú estás Ujú. diciendo. Claro, porque la culpa está asociada con un error. Entonces la culpa es un llamado de atención para que tú observes que estás cometiendo un error, pero ¿qué hay detrás de ese error? No sirve quedarse ahí en la sensación negativa, Claro, exacto. ¿cierto? A eso me refiero. El propósito es trascenderla, Ajá. ir qué hay detrás y trascenderla hacia una conciencia. Claro, y la culpa es valiosísima porque es como una luz, ¿me entendés? Es como, Ujú. venga, esto te molesta tanto que sentís culpa, Que tenés que que tenés atenderlo. que atenderlo, ¿sí? Podríamos decir que es un síntoma, digámoslo Sí. así. No, incluso es un síntoma e incluso puede escalar mucho más. Ujú. Cuando vemos que una persona constantemente siente culpa, empieza a generar síntomas cancerígenos, células cancerígenas, todo su cuerpo empieza a segregar sustancias tóxicas, incluso para ellos mismos, y se hace mucho daño a sí Y mismos. fíjate, bueno, dentro de esta dinámica que estamos hablando, cuando la culpa se crea entre comillas, o sea, cuando se empieza a regar, a esparcir, ¿cierto? Lo Ujú, que empezamos a mirar es, claro, las personas empezaron a experimentar esto que se llamaba la culpa a través de toda la dinámica dentro del proceso religioso ujú, de la antigüedad especialmente, ¿no? Que se veía mucho eso.
Y se empezó a ordenar la dinámica, entre comillas, ordenar desde la amenaza, desde el miedo, desde la represión, ajá. desde un Yo desorden, siento que empezaron fue como a contener a un contener de poco, alguna manera. pero en algún momento eso también se va a Claro, desbordar. pero sí se empezó a ver cambios, digamos, dentro de la dinámica social, la aproximación, por ejemplo, a la parte sexual en la época, ¿cierto? Por represión, es verdad, pero se empezó a ver un cambio. Entonces ahí es donde, por ejemplo, un gran maestro aquí de la escuela decía, claro, ahí es donde se le debió haber dicho a la humanidad, no, venga, es que la culpa no es realmente esto, la culpa es esto. ¿Sí? La culpa es simplemente un pero llamado pues, de atención para que usted corrija lo que está cometiendo. claro. Pero ¿qué pasó? La culpa es el mecanismo de manipulación, yo creo que más poderoso que puede haber, o uno de los más poderosos que puede Sí, y haber. también es importante el ejercicio que se da, porque para la mente de esa época, pues, No, no claro, era esa era la forma. concebible, o Sí, sea, esa era la forma que encontraron, ¿sí? ujú, Digamos que más que, no sé, llamar a la conciencia o un no, proceso de educación, que claro, eso sí sería una educación sexual, ujú, venga, ¿qué se encontraron? Pues encontrémonos la culpa, que esta gente se ordene un poco, ¿sí? ujú, Que pare todo este caos y esta locura, ¿sí? Y bueno, ya después miramos cómo lidiamos con eso, pero es lo que te digo, ¿qué ujú. pasó? Se dejó la culpa porque realmente se identificó o sea, la herramienta tan poderosa Claro, que era claro, para manipular al al ser pueblo, a las humano. masas, ¿me Ujú. entendés? Y se empezó a dejar eso y se empezó a crear incluso todo un culto alrededor de la culpa. Es que es bien interesante, especialmente hablando desde la parte religiosa. Y tengamos en cuenta que la mayoría de La este mayoría de las continente, religiones, o eso te iba a decir, a eso iba, o este la, continente que la fue culpa. colonizado a través de la iglesia. Sí, digamos que la culpa como la conocemos acá en este continente es muy típico de la religión judio-cristiana, ¿sí? Es muy típico, posiblemente, muy seguramente en muchas otras religiones manejen esa dinámica de la culpa, pero pues Ujú. lo que vemos acá, como sentimos eso, como vivimos lo que se llama la culpa o lo que llamamos la culpa, Como lo es muy experimentamos. de acá, ¿sí? Ujú. Es muy de esta información, de esta tradición. Fíjate que incluso en los mismos Sí. ritos, cuando se golpea al timo, cuando se golpea al Ujú. centro del pecho, por mi culpa, Sí. claro, eso es una ratificación que lleva ¿cuántas Y generaciones? programando, 500 años, reprogramando, exacto, reprogramando, reprogramando, remarcando reprogramando, que eso mi abuela lo hace, mi bisabuela lo hacía, mi y lo sentía, mamá. o sea, la culpa porque es que tal cosa, porque es que el Hijo de Dios murió por nos, porque esa es la supuesta culpa, ¿no? Mm. Y bueno, es muy Bueno, sí, interesante también es esta muy dinámica. interesante porque tengamos en cuenta que la culpa no va sola. Ahí hay otra cosa, ¿no? La culpa nunca está sola. Recordemos que esto es una dinámica maravillosa de un trío perfecto. Oh, Un el trío perfecto triptongo, que es el víctima, o sea, la la víctima, víctima, es que te estaba viendo a ti, ¿eh? La el víctima. víctima, la víctima, el culpable y el salvador. Y Ujú. todo esto también como que lo empacaron muy lindo a través de todo este proceso de la religión y de muchas religiones en sí. Esa, No esa digo que todas, triada, esa triada que hablas, ¿qué es? Si tú ¿cómo así? pudieras decirlo, ¿qué es esa triada? Parece una fórmula, ¿sí? Esa Como, triada que, la sí, Trinidad, la, ¿cómo? la La tripartita, tripartita. ¿sí? No, no, Que no. Claudia está hablando. Digo padre, madre, Pero no, lo que hijos. estabas hablando de la culpa, la víctima, el Ajá. salvador. Así. Esa fórmula que es. La fórmula tripartita, la que tú dijiste. Sí. Exacto. Entonces nosotros lo que hacemos a través de todo eso, aparte de estudiar, sabiendo que la culpa no llega sola y empezar a estudiar todos los componentes, eh, ay, amor. Cuando empezamos a estudiar todos estos componentes como al detalle, empezamos a darnos cuenta que esto es una dinámica maravillosa y que, bueno, está ahí, más también es importante saber que se puede salir de ahí, más allá de que se puede, pues qué rico y todos deberíamos salir como de esta dinámica de el culpable, el Pero salvador espérate, y amor, la víctima. espérate, porque es lo que te estoy diciendo. Vamos a explicar un Es que no poco. entiendo a dónde Claro, quieres, porque a estás dónde quieres hablando ir. de esta triada que es Ujú, importante, ¿no? La triada que menciona Claudia, que aquí llamamos la tripartita, precisamente, es digamos, esa fórmula, ¿sí? Que el ser humano aplica desde su ignorancia a los diferentes escenarios de la vida, ujú. ¿sí? Es una dinámica.
Sí, Porque sí digamos que existe, es una fórmula dentro del comportamiento del ser humano, cómo responde ante las diferentes es una situaciones. dinámica porque si yo siento culpa es porque hice sentir víctima a alguien. Claro, eso es. Entonces no viene sola. A eso es con lo que me refiero Ujú. que no es que se sienta culpa y ya. O sea, uno puede seguir el hilito de la culpa y encontrarse con la víctima, encontrarse con Claro, el todo salvador, culpable encontrarse con... necesita una víctima, Ujú. ¿sí? Fíjense, por ejemplo, siempre en el ejercicio de la culpa, lo que dice Claudia, cuando sentimos culpa, siempre hay un culpable dentro del escenario. Identifíquenlo, Un ¿sí? culpable, Una víctima, una dije víctima, un sí. culpable, una víctima. Ajá. Y también, por definición dentro del ejercicio, hay un salvador. O hay un anhelo de un salvador específico. Mira, de hecho ¿Sí? acá Merly dice, es como el sálvanos a nosotros los pecadores. Exacto, Entonces el pecado también está muy asociado con la culpa. claro. De hecho, ahí yo estuve investigando un poquito como del origen y todo de la culpa también y encontraba que, que llegó mucho en el proceso de como si fuera una deuda que tenías que pagar. O Ujú. sea, si eras culpable, tenías que pagar una deuda. Claro, ahí empieza y también se genera todo este proceso del derecho, el derecho romano, que tiene que pagar lo que Sí, hizo sí, y todo el este equilibrio. proceso y ya incluso ahora uno ve que es un delito culposo, una cosa, o sea, todo el tema de la culpa está también muy relacionado con el proceso de la ley, que eso también es algo interesante que se puede abordar desde ahí también. Claro, es que de hecho ese es el ejercicio, ¿no? ¿Por qué se siente culpa? Porque se ha cometido un desequilibrio, se está en deuda con la ley, pero no se Ujú. sabe cómo hacerlo, no se reconoce cómo equilibrar, ¿sí? Esa es la sensación incómoda dentro del proceso de la culpa, porque se siente que se generó un Un desequilibrio, desequilibrio, ¿sí? es Porque, total. claro, el ser humano a todos sus niveles está vibrando constantemente, ¿no? Ujú, Está vibrando constantemente dentro de la dinámica de la dualidad, del electromagnetismo, los polos, positivo, negativo, estamos vibrando todo el tiempo, ¿no? ujú, Entonces, cuando nosotros cometemos un desequilibrio, se comete a todo nivel. O sea, ujú, un desequilibrio en cualquier cosa, pensando, hablando, haciendo algo, ¿cierto? Que genere un desequilibrio en nosotros y por lo tanto en ujú. el entorno, eso genera toda una alteración dentro del electromagnetismo, incluso dentro de la bioquímica del cuerpo, Claro. ¿sí? Fíjate, una persona cuando siente culpa, por eso se manifiesta acá en el timo, bajan todas las No, defensas, y uno se ¿sí? Se siente siente mal, mal, se siente denso, de... pesado, Exacto, exacto. débil. Sí, y claro, como cambia todo el ejercicio, pues es bien interesante Ujú, cómo se va dando la dinámica dentro del proceso de equilibrio, como tú dices, de la ley, ¿no? Se siente ese desequilibrio ujú. y es el impulso es equilibrar, Exacto. ¿sí? Por simple lógica electromagnética. Y ahí con esto que estás diciendo es muy interesante porque, claro, uno cuando siente culpa lo que quiere hacer es remediarlo, ¿no? Ujú. Identifica a la víctima y no es, no, voy a Ya está la hacerlo. manipulación. Y usted llega, va y hace algo para cambiar eso y se vuelve el salvador y termina haciendo un Metiéndose en enredo. todo. Exacto. Por eso la idea no es seguir en esa misma dinámica o en esa misma triada, en esa misma fórmula que tú dices, sino observar la culpa, identificar todas esas experiencias, ese error incomprendido, eso que está detrás y trascenderlo a través de una conciencia. Nosotros hemos dicho mucho aquí a través de la escuela que, que de nada vale pedir perdón, que también está muy asociado con la culpa, Ujú. ¿sí? De nada vale pedir perdón si usted va a continuar haciendo lo mismo, si usted no va a aprender de la situación, o sea, es una palabra más, perdóneme, ¿sí? Entonces es como, qué rico llevarlo, y yo de hecho te lo he dicho muchas veces, como nosotros hace mucho tiempo que, pues bueno, hace mucho tiempo que tampoco discutimos así fuerte ni nada, pero yo recuerdo que cuando discutíamos tú te quedabas en silencio y a mí me daba como una rabia y yo era como, y no me vas a decir nada, y no vas a decir nada. Y era como, no, pues voy a entrar en mi proceso, voy a observar lo que me acabas de decir y sí, hay mucho por aprender sobre cualquiera que sea la situación. Y a mí como que en parte me daba rabia y sentía como que
me dolía, pero era esa parte del ego que está esperando que, venga, perdóneme. Que lo O alimente. sea, como que le den a uno una promesa, así sea falsa, ¿sí? Porque muchas veces caemos en esas falsas promesas, y sino como, sí, como esa necesidad de tener la razón también, y entonces, claro, y yo con el tiempo observaba, parce, sí, o sea, no dejo de hacer lo que a mí no me gusta, sino que yo sí observo que está en su proceso interno, que entonces es para mí mucho mejor aprender, bueno, y más que mejor o peor, siento que le da mucho más valor si la persona realmente aprende y empieza a generar una conciencia frente a esto. Venga, es que, por ejemplo, no sé, yo no voy a ser infiel a mi compañera porque ya la elegí, porque tengo una compañera y porque nos estamos acompañando, no porque no, es que ella no me deja salir con mis amigos, o no, es que ella es bravísima, no me deja hablar con nadie. ¿Me entiendes? Como que yo siento que la culpa está ahí precisamente para, venga, ya, vamos a ver qué hay detrás de esto, cuál es la ignorancia tan grande que hay detrás de esto, que hay que iluminar a través del aprendizaje y poder trascender y vivir la vida con una conciencia. O sea, es que yo no sé, a veces es como tan fácil, pero claro, cuando uno está en la situación, no es tan Cuando uno fácil. está con la culpa. Cuando uno está sintiendo todo eso, claro, no, uno no la ve tan fácil. Pero explicándola acá, muchachos. Facilito. Bueno, Merly nos dice, si cuando se confía a uno con el Padre y el Padre lo pone a uno a rezar las oraciones, se confiesa, me imagino, cuando se confiesa uno con el Padre lo pone a uno a rezar las oraciones o hacer algún ejercicio para pagar y que se le perdone sus pecados. Ahora sabemos nosotros que más allá de decir las oraciones, si uno siente culpa, hay un ejercicio más profundo para el ser. La labor de los curitas, de los sacerdotes, es muy noble, porque ellos, lo que realmente ellos buscan es que usted equilibre, ¿sí? Que usted equilibre. Bueno, en el fondo lo que se busca, ¿no? Es que usted equilibre, más allá de que se quede en la culpa, es salir de la culpa, ¿sí? Porque el pecado, eso que llaman el pecado, es un error, eso es un pecado, eso es un error, es una equivocación, ¿sí? Y de la equivocación hay que aprender. Del error, el error no hay que tratar de solucionarlo, porque eso que llamamos el error es algo que ya pasó en el presente. O sea, lo que hay que hacer con lo que nosotros vivimos en el presente es aprender de ello, ¿sí? O sea, darle tránsito al error, ¿cierto? O sea, listo, se cometió un error. La palabra más que resolverlo, diría yo, es simplemente, listo, dele tránsito al error, desenrolle ese error, ya, listo, se dio el error, a ver, mire, a ver, viva la situación, aprenda de la situación y con ese aprendizaje empieza a hacerlo de una manera diferente. Y ahí es que se empieza a hacer eso que se llama resolverse, ¿sí? Pero no porque yo esté tratando de resolver ese error que viví, sino porque estoy aprendiendo de él. Eso a mí me costó mucho comprenderlo, ¿no? Cuando a mí me dijeron la primera vez es que de los errores no hay que tratar de solucionarlos, sino hay que aprender de ellos. Me costó mucho, ¿cierto? Porque yo estudio biología y claro, hay mucha información dentro de la ciencia exacta que llaman, y es como, venga, los problemas son para resolverlos, ¿cierto? Entonces te dejan problemas matemáticos y problemas X, hay que resolver el problema, ¿sí? Y hoy comprendo que tampoco se trata de que no se resuelva, si lo queremos ver de alguna forma, que no se resuelva, sino que el enfoque sea en aprender del problema. Y cuando uno aprende el problema, deja de verlo como un problema, ¿sí? Y la dinámica de la culpa funciona así, ¿no? Funciona así porque precisamente la culpa se da cuando seguimos viendo un problema, ¿no? Cuando seguimos viendo problema constantemente. ¿Qué sientes tú? No, es muy rico. Llegó a mi mente un recuerdo, una época que estábamos estudiando este tema de la culpa a profundidad con Cabe, con el gran Inti Pachuri. Y, y él una vez me dijo a mí, es que la culpa, yo le decía como, bueno, ¿y por qué existe la culpa? O sea, eso ya deberían recogerlo y ya, pues. Entonces él decía, es que la culpa existe porque la culpa debe morir en la mujer.
Y entonces yo no le entendí, yo decía como, este man está medio loco también, ¿no? Y entonces, pero eso quedó como resonando en mi mente. Y yo le pregunté y él me explicó algo así. Yo le decía, no, es que no entiendo, no entiendo. Y entonces él me decía, vea, cúlpese de todo, échese la culpa de todo. Que Sergio no encuentra las llaves, diga que es por su culpa. Que no sé qué, diga, y a mí eso, uy, yo era como, pero ¿por qué? Si ni siquiera fui yo, o sea, claro, empieza uno a ver que el tema de la culpa es también como señalar, ¿sí? Señalar algo. Y yo recuerdo que yo decía, no, yo no voy a hacer eso, y me rehúso, me reniego, así, ¿no? Y empecé a practicarlo para... A mí me encanta la práctica porque uno en la práctica empieza a comprender cosas, no es que se resuelva Esa el es la problema, práctica, claro. sino que realmente uno empieza a poner en práctica todo y ahí se empieza a ver lo que tú dices, diferentes soluciones, diferentes perspectivas. Y recuerdo que entramos a un lugar, parqueamos el auto y cuando estábamos saliendo de ese lugar, el señor del parqueadero nos dijo, ay, el tiquete. Entonces, y yo me acuerdo que el tiquete, yo lo recibí, yo leí que decía, por la pérdida del tiquete, como 15.000 pesos, bueno, no sé. Y yo me acuerdo que yo te lo entregué a ti. Y entonces el señor salió y el tiquete, y yo, amor, el tiquete, y tú, no, yo no lo tengo, tú lo recibiste. Y yo como, pero tú lo... Y entonces yo ahí mismo recordé ese ejercicio y yo le dije al señor, ay, no, señor, es que creo que yo lo perdí. O sea, y sabiendo que te lo había entregado a ti. Ajá. Y entonces el señor dijo, ah, no, bueno, no importa, no hay ningún problema. Y yo, ay, muchas gracias. Y nos subimos al auto y cuando fuiste a sacar las llaves estaban ahí. El tiquete estaba ahí en el pantalón. Y yo decía como, parce, o sea, cuando, claro, ese día yo comprendí que cuando uno acepta la culpa, eso que han llamado la culpa, que es como el señalar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Quién fue? Hay que solucionar también la situación, se perdió el tiquete, ¿y qué pasó con el tiquete? Entonces, no, yo creo que yo lo perdí, ya, listo, se le da como una solución a esa situación y se empieza todo a fluir. Se encontró el tiquete, después se lo entregamos al señor, el señor se rió, y yo decía, claro, es que cuando, como la mujer se supone que es puro amor, ¿sí? Entonces, cuando la mujer abraza esa culpa, la debe transformar precisamente en amor. ¿Sí? ¿Y de qué manera? A través del aprendizaje. Un acto de amor más hermoso, más grande que el aprendizaje, bueno, no sé, seguramente habrán también muchas más manifestaciones, pero yo decía, claro, recoge uno eso, lo transforma y ahí muere la Un culpa. proceso alquímico a Entonces todo yo nivel. decía, claro, la culpa, ahí comprendí, la culpa debe morir en la mujer, ¿no? Y bueno, O sea, en en muchos el hombres, amor. O sea, en el amor, realmente lo que se refiere es en el amor, porque también en el hombre puede morir a la culpa través a de la través de su sabiduría, amor. y de la Y de la sabiduría, sabiduría, ajá. exacto. Que la Exacto. manifestación de amor del hombre es su Es su sabiduría. sabiduría. Ajá. Eso que tú estás hablando es una labor tan profunda. Es una Uy, sí, labor para no, el y para el ego. ego, eso te iba a decir, uy, yo me acuerdo que yo iba, después de haberle dicho al Señor que yo lo había perdido por dentro, yo iba, pero yo se lo entregué, ¿por qué? O sea, Mira, como, eso me parece una joya porque, claro, es la absoluta rendición a la identificación con todo ajá, eso, con lo que tú dices, con querer tener la razón, con tener exacto, esa situación de bajo poder sobre el otro, control, de control, de ajá, dominación. Todo lo que se manifiesta nada más en un ejercicio como tú estás haciendo. A ver, reto para todos, qué rico. Bueno, un reto no, una propuesta, ¿no? Una propuesta, hagamos ese ejercicio. ¿Qué pasa si, y ojo, lo que Claudia no está diciendo no es que se eche la culpa de todo, ujú, no, no, que se no. eche, que reciba la culpa, ¿sí? Miren, otra Y que cosa, muera en usted, porque es que usted no cree en la culpa. Usted ya a partir de hoy va a empezar a dejar de creer en la culpa y va a empezar a reconocer que eso que llama culpa es el derecho divino que usted tiene para equivocarse. Eso es lo que realmente se llama, es lo que llaman culpa. La ignorancia de reconocer que yo tengo el derecho de equivocarme y tengo el deber de aprender de esa equivocación, ¿sí? Y cuando uno tiene esos instrumentos, pues no hay razón para sentir ujú, culpa. ahí ¿Qué te también me da risa? acordé que
Este tema de la culpa es tan del diario, tan del cotidiano. Me acordé una vez que estábamos discutiendo tú y yo, pero es que tú y esto y eso. Y llegó un momento donde me dijiste, bueno, sí, listo, ya, yo tengo la culpa. ¿Y ahora qué hacemos? Uy, eso fue como ¡prá! Una desarmada brutal, porque claro, Sí. y lo hemos vivido mucho con los niños, que, ay, se regó esto, ¿quién fue? Y es como, claro, uno querer buscar un culpable, Que y es resuelva. más allá de quién fue, es que yo no quiero limpiar, tú tampoco quieres Claro, limpiar, a ver quién se hace responsable del claro, es que más reguero. que querer buscar un culpable, es no querer asumir una responsabilidad que consideramos que no es nuestra. Exacto. Ese es el ejercicio de la culpa, ¿sí? Ujú. Y porque es que nadie quiere ser, bueno, no, bueno, la mayoría de la gente no quiere hacer sentir culpable al otro Ujú. ni Al sentir menos culpa, al consciente. menos consciente, ¿sí? Ajá, al menos Ni consciente. sentir culpa, porque eso es una sensación Incomodísimo. horrible, Ujú. ¿sí? Sensación física incluso, ¿sí? Y es muy joya, es muy joya. Yo me acuerdo de ese ejercicio que tú estás diciendo. ¿Cuál es de la discusión o el del Claro, el de la parqueadero? discusión, ¿no? El del parqueadero no me acuerdo. El de la discusión, sí. Claro, Ay, no, y pero... eso es un ejercicio también para los egos de los dos. Y como estás súper dentro Es oro también. puro, es oro puro. No, pues digamos que en ese momento es como ya, listo, ya que muera acá, ¿me entiendes? Ya, yo Ajá. tengo toda la culpa, listo. Y ¿Sabes qué? entonces... Tenés razón, yo tengo Uy, toda la sí, qué culpa. Yo raña. tengo toda la O sea, es culpa. rico que le den a uno la razón, pero no así. Ajá. Toda la culpa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque es Sí, que sí, eso sí. es lo que está esperando. Por ejemplo, vea, yo le doy un tip como hombre y como mujer para que se aprenda a escuchar, ¿sí? Cuando la mujer está alegando, y el hombre también, pero se ve mucho en la mujer, cuando está alegando, enojada, ¿sí? Reclamando, buscando culpables, lo que realmente quiere es que le solucionen la situación por la que está así. Sí, tal cual. No quiere, no le interesa un culpable ni que usted se victimice, ni que le pidan perdón. De pronto crea que quiere eso, pero lo que Ajá. realmente quiere es que le resuelvan eso. Lo que Claudia dice, ¿sí? Entonces, el peladito tumbó el vaso lleno de jugo y se enoja, regaña, castiga al niño. ¿Y qué pasa después? O lo golpea, Incluso lo hace sentir lo culpable hace sentir culpable a él, inconscientemente después ella se siente culpable por porque le haberlo hecho gritó al sentir niño, culpable. porque le ya y realmente a la postre lo que ella no quería hacer era limpiar el reguero. Sí, eso O lo sea, que hemos visto un lo hemos montón. visto un montón, que si hay una comunicación es como, no, hermano, vea, limpie usted, y el nivel de irritabilidad cambia total, la Sí, sensación cambia todo. total cuando uno identifica qué es eso, qué es eso que realmente quiere uno, Sí, ¿sí? Que total. está detrás de la supuesta culpa. Joya. Ahora, cuando te piden perdón y ni así te satisface, no, es que eso es una cosa muy jodida. Esa ofrenda de perdón, porque en el fondo sabes que esa no es la respuesta, sino que hay algo más ahí detrás. Claro, es lo que estamos hablando, Ajá. porque lo que quiere la persona es que el otro deje de estar haciendo lo que está haciendo. Ya, eso es lo que él quiere. Por eso Claudia decía, y eso es un ejercicio que llevamos laborando muchos años aquí en la casa, y es dijimos, venga, ¿sabe qué? Vamos a dejar de pedirnos perdón. Ay, pero es que el perdón, no, espere, vamos a dejar de pedirnos perdón porque no sabemos qué es eso, ¿sí? No sabemos qué es eso. Entonces, lo que dice Claudia, usted hace algo, pide perdón, lo perdonan, se abrazan, se aman, se besan, si son pareja, tienen sexo esa noche, y al otro día, o de pronto a los 3, 4 días, le dura si mucho una semana, si mucho, si está muy arrepentido, ¿sí? Le dura una Sí, la semana, falta fue si la falta grave. fue grave, y a la semana está lo mismo, porque es un patrón, Claro, es no hay un... una conciencia. Exacto, no hay una conciencia, Ujú. entonces usted está simplemente en automático, ay, la volví a embarrar, perdón, y así es como se da la dinámica hasta que la persona finalmente se cansa, porque lo que quiere la otra persona no es un hombre o una mujer de rodillas todo el tiempo, sino que realmente esté laborando en su Claro, proceso que y esté haciendo algo comprenda. diferente. Y es que muchas veces yo he visto como en mujeres, pues, y yo como mujer también lo viví, que uno es como todo enojado, todo, y es como que la otra persona, claro, como la comunicación no es tan buena, la otra persona empieza a adivinar qué le pasa, perdóname, perdóname, y es como, ¿por qué? Esta le da más rabia, ¿sí o no? O sea, ni siquiera saben por qué le Ajá. piden perdón a uno. Entonces es como,
te perdono por qué, o sea, de qué. Quiero saber si estamos ¿Qué hablando hice? del Hola, el famoso, mismo. vas a escuchar el famoso, ¿qué hice? No sé qué hice. Ajá, sí, Eso da exacto. mucha risa. Entonces es como, claro, más allá de pedir perdón y todo, es un proceso de conciencia, venga, listo, comprendo, acepto, me equivoqué. Si es que miren, eso también para el ego de uno como para el ego del otro es una cosa muy loca. O sea, sí, acepto, me equivoqué y voy a transformar esto en medida de lo que pueda dar, porque es también como que muchas veces el patrón es tan fuerte que por más que esa persona quiera, si no desbloquea eso que está ahí, pues simplemente pues no da, o sea, no da el ejercicio. Claro, y es que ese tipo de ejercicios son los que hay que hacer, ¿no? Ese tipo de ejercicios es lo que nosotros siempre estamos aquí acompañando dentro del proceso de la escuela, hacer ejercicios en el día a día, en la vida, donde utilicemos el Ajá. entrenador del ego, ¿sí? Porque el ego es un entrenador si yo lo utilizo como un entrenador. ¿Sí? Si no, entonces simplemente se vuelve un dictador Pues, el ego, ¿sí? Se vuelve un dictador de mi proceso de vida, pero si yo lo veo es como un entrenador, si yo lo veo es como una información que me está mostrando dónde debo laborar, porque ese es el entrenador le ujú. dice, vea, usted debe laborar las piernas, vaya y haga bíceps, no, entonces, eso es el entrenador, el ego es lo Hoy va a mismo. ser abdomen, mañana Exacto, glúteos, exacto. mañana Y así es el ego, a través de los diferentes hoy va a escenarios. laborar en la culpa, mañana en el victimismo, pasado mañana en el No, pasó mañana salvador. más culpa porque está muy, muy flojo de eso. Bueno, Betty dice, hay personas que manipulan con la culpa para que te sientas culpable de alimentar sus carencias afectivas de amor. Le gusta que le pidan perdón y le den más amor. Sí, eso también es un Es que es tema. la dinámica de la tripartita, ¿sí? Es la dinámica de la tripartita. Hay personas que se vuelven adictas a el componente de la tripartita. Ujú, Hay otras que se vuelven adictas a otro componente de la tripartita, o sea, que adhieren a esa acción constante y continuamente. Usualmente eso depende de la historia de vida, de la información que tiene. De igual forma, un ser humano que está habitando una de las vértices de la tripartita, que recuerden que es víctima, salvador y culpable, ¿sí? ujú, Una de esas tripartitas ya está habitando en las otras dos. Ya inconscientemente está habitando en las otras dos. De pronto dentro de otra tripartita, ¿sí? O sea, para la tripartita de alguien más. Una víctima puede ser, a los ojos de otro, un culpable de su propia tripartita, ujú. ¿sí? Entonces, fíjense, eso es muy interesante. Entonces, eso yo lo veo mucho en los dramas de las familias, ¿no? Entonces, Sí. mira que entonces fulanita denunció que fulanito la golpeó. Entonces, ella es la víctima porque está allá, ¿cierto? Pero resulta que un familiar de fulanito que es denunciado dice que es que la otra está inventando, que yo no sé, que eso lo vemos todos los días. Entonces, para ella es la culpable de su propio drama, de su propia tripartita. Ujú. ¿Sí me entiendes? Y así se van mezclando, se hace un Sí, es que es nudo, una es dinámica. una dinámica y un nudo tan jodido, ¿sí? Que se pone muy interesante, ¿no? Y claro, aquí Betty dice, es un tema muy profundo, así es un tema muy Demasiado. profundo. La culpa es uno de los mecanismos más útiles para manipular un ser humano, ¿sí? Ujú. Si usted quiere manipular a una persona, hágalo sentir culpa, Y miedo. ¿sí? Y miedo. Hágalo sentir culpa o sentir miedo. ¿Mm? Claro, de hecho, Cualquiera de las dos, usted lo va a tener sobre la palma de la mano, de como dicen por hecho, ahí. se ve mucho en estos casos de mujeres que son muy maltratadas y esto de los hombres manipulan mucho a través de eso, del grito, o sea, que la persona sienta miedo y decirle que es una tonta, es una incapaz, O o por sea, es ejemplo, mira, como, cuando le dicen, es que esto es culpa suya, es que ajá. usted me hizo, Ah, sí, claro, es ay, que usted vio al usted me otro hizo y usted me hizo pegarle. golpear. Claro, eso es hacerle sentir culpa y se manipula de una manera tremenda, ¿sí? O la mujer sabe cómo hacer sentir culpa al hombre, entre comillas sabe, ¿no? Desde su propia inconsciencia, ¿no? Como un mecanismo de adaptación, es que es un mecanismo de adaptación para sobrevivir, ¿sí? Eso. Claro, hace sentir culpa al hombre y para poder obtener los resultados, ¿no? Sexo, dinero, Especialmente dinero en términos de la y mujer. también mucho sexo. Bueno, también, Sí, sí. porque es muy interesante eso, y bueno, pues esto se puede hablar en otro que no viene tanto al tema, pero es como muy interesante la mujer. Por lo general dice como, ah, usted no hizo tal cosa, ah, no le voy a dar esta Y por noche. los dos Y lados, se castiga a ella misma, o sea, al por los dos final. lados, por los dos. Y fíjate, porque alguna vez yo me acuerdo que alguna vez,
hace muchos años, yo estaba por ahí saliendo con una mujer y el exnovio de la mujer, un día llegamos así y me dio un cabezazo Sí. tremendo en Por eso tiene la nariz por la así. nariz, claro. Ujú. Y yo me acuerdo Ajá. que al otro día yo me encontré con un amigo, ¿sí? Y mi amigo, ese amigo, pues era muy recorrido entre las mujeres, ¿sí? Ujú. A ver, pues digamos que le gustaba mucho estar con muchas mujeres. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, dice que, uy, hermano, y yo le conté qué pasó y me dijo, ah, no, hermano, espérese porque viene es que, ¿cómo fue que dijo? Viene como el sexo por culpa. Yo, ¿cómo así? Sí, claro, pues es que también cuando la mujer siente culpa por algo que vivió el hombre, O sea, le da sexo le como da sexo de... para equilibrar el proceso, ¿sí? Ok. Entonces, o sea, el man me está diciendo, ah, no, espere porque ya la tiene, ya prácticamente la tiene porque supuestamente me golpearon por andar con ella, entonces, interesante la dinámica de la Bueno. culpa para manipular al otro, como dice No, Betty. pues culpa y sexo, mejor dicho. Eso está interesante. ¿Qué dice? A ver, aprendieron Aprendieron. bien de la religión a empujarle la culpa a las personas. No todos, no todos, así es, no todos. Pero sí, es un mecanismo muy común y es muy sutil porque la mayoría de las personas no lo ven, no lo identifican. Miren, por ejemplo, la publicidad labora con la culpa todo el tiempo, ¿sí? Miren, por ejemplo, cómo fue la dinámica del 2020, cómo se hizo para que miles de millones de personas hicieran todo lo que hicieron. Era pura Uy, culpa, ¿quieres proteger a tu familia? No, tú no, a tus si no abuelos, quieres enfermar quieres a los tener a los otros, abuelos vivos hasta eso no es sé pura qué. culpa. Claro, Y mira, tremendo. cerraron el planeta, o sea, bueno, Bueno, entre no. comillas, cerraron muchos lugares, ustedes saben cómo fue, no hay que explicarlo. Todo lo que pasó a punta de culpa Y y de miedo, miedo, y ¿sí? miedo. Y de miedo asociado con la culpa, que eso es Yo me voy a el comer eso. cóctel. ¿Qué es eso, amor? Cuéntanos. Unas galletitas que hicieron Emanuel A mí- y Moisés. la mía es un tiburón. Y a mí es una mariposa. No, hermoso, qué rico. Bueno, Gracias, aquí, chiquillos. gracias. Vea, por ahí Mira, están. que Manuel pidió, por favor, que Créditos al le autor. diéramos crédito por sus galletitas. Bueno, qué rico, amor. Este tema es poderoso. Este tema de las tripartitas es poderoso. Hablando del ejercicio de la tripartita, es un triángulo descendente, un triángulo hacia abajo. Como una flecha hacia abajo. Exacto, es un triángulo con el vértice de la punta hacia abajo, una de las puntas hacia abajo. ¿Listo? Y claro, como toda la dinámica dentro de la dualidad, si hay un triángulo descendente, hay un triángulo ascendente, o sea, hay una tripartita ascendente. O sea, también un componente que acompaña a equilibrar el otro componente. En el caso de la culpa, ese complemento es la conciencia. ¿Y qué significa la conciencia? La toma de conciencia de que toda experiencia es para aprender, de que yo tengo el derecho a equivocarme. Esa es la conciencia, o sea, despertar a la realidad de la experiencia como plataforma para aprender. Bueno, aquí viene Julie. En una ocasión tuve una discusión con mi mamá, las dos estábamos muy enojadas, después de un rato decidí ya terminar esa pelea y pensé que lo mejor era ya pedirle perdón por eso que pasó y que no iba a volver a pasar, exponiendo lo que yo sentí en ese momento y se empeoró todo, ya que como yo fui a pedirle perdón fue como reafirmarle, yo le dije que ella era la víctima y se victimizó más, casi se va de la casa. Ahí vi que pedir perdón sin una conciencia no sirve. Qué rico. ¿Qué es esa experiencia tan rica? Gracias, mi Julia. Así es. Yo creo que eso ya te quedó clarísimo. Tú no vuelves a pedir perdón en la vida antes de tomar una conciencia. ¿Sí? Y ya cuando usted toma conciencia, y si usted quiere pedirlo perdón, no lo pide con culpa. Lo pide con precisamente. Y lo pide diferente. Claro, y eso sí es una humildad. Eso es una humildad de ir y reconocer, venga, me equivoqué. Exacto, y es que vengo con este aprendizaje. Más que pedir perdón, yo siento que es aceptar. Aceptar. Parce, acepto que sí hay un error en lo que pasó, hay un error de comunicación, hay un error de interpretación, hay un error de lo que sea. Pero es importante uno aceptarlo también, ¿sí? No como, no, pues yo no pido perdón, él verá. O sea, tampoco así, porque eso también se pone el ego ahí De hecho, mira que me quedó re breve. Cuando nosotros decimos que hace mucho no pedimos perdón,
no quiere decir que no hemos dado un Aceptar, salto en la ajá. dinámica de aceptar, tomar responsabilidad. Culpa no es responsabilidad. Ajá. Eso es algo clave. Porque se confunde mucho. Sí, mira aquí Betty dice, es una frecuencia adictiva cuando ignoramos esta información. Es que estamos sumergidos ahí. Inconscientemente. No hay otra opción. O sea, crecimos así, así se hizo, Estamos así. adaptados. Sí, entonces, Estamos adaptados. bueno, la mente está muy adaptada. Por eso hay que desadaptar la mente a ese patrón. Hay que ser desadaptados. Hay que ser un desadaptado. ¿Y cómo se adapta? Pues laborando con la tripartita ascendente. Y laborando con la conciencia. Es que yo siento que es tan importante. Por ejemplo, un ejercicio para dejar de sentir culpa de una situación. Acepte que se equivocó. Acepte, deje de sentir. Venga, sí, venga, acepto que me equivoqué, cometí un error. ¿Y sabe por qué cometí un error? Porque estoy aprendiendo. Porque estoy aprendiendo, porque yo no sé cómo funciona. Porque no sé amar. Porque Identificar la causa del error, o sea, el porqué del error por mi parte, acompaña a eliminar y a disolver la culpa impresionantemente, porque uno le da una respuesta también a la mente. ¿Sí me entendés? Listo, me cometí un error, hay un desequilibrio. ¿Y por qué lo cometí? Porque no sé cómo funciona, estoy aprendiendo, y si estoy aprendiendo, pues voy a equilibrar y no hay razón para volver a cometer el mismo error. Eso es una respuesta para la mente que acompaña a disolver la dinámica de la culpa, que esa energía fluya, que esa energía se le dé un tránsito, ¿no? Me encanta. Bueno, amor, qué rico, clave dentro del ejercicio, tomar conciencia que tenemos el derecho divino de equivocarnos. Usted tiene el derecho divino de equivocarse. Así, haga lo que sea, desde donde sea que usted nació, estudie lo que haya estudiado, sea la religión. La religión que sea, usted tiene el derecho divino a equivocarse, ¿sí? Para nosotros eso es un derecho divino, porque vinimos nosotros a aprender, y para usted aprender sí o sí se va a equivocar. ¿Y por qué se va a equivocar? Porque es la primera vez que va a vivir una situación, entre comillas, ¿sí? Es la primera vez que la va a vivir como la va a vivir ahora, porque antes lo que había vivido, lo había vivido con la misma ignorancia, ¿sí? Pero si estamos aprendiendo, reconocemos que me estoy equivocando y lo puedo vivir de una manera diferente. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. No, y es que es como la maternidad. Es la primera vez, así usted tenga 3, 5 hijos, le llega uno y es la primera vez. Todos los niños son diferentes. Imagínate y una mamá. Todo eso va a haber error. Una mamá sintiendo culpa por lo que hizo en la maternidad, no tiene sentido. ¿Cómo vas a saber? Claro. ¿Me entendés? Entonces, muy fácil decirlo, el 99% de las mujeres sienten culpa. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Pero mira que es una respuesta a la mente, es una lógica, ve. ¿Cómo vas a sentir culpa si es que nunca habías hecho esto? Nunca habías hecho esto, ¿sí? Entonces, aceptá, permitite el proceso, y ahí es cuando empezamos a dar saltos dentro de la dinámica. Así es, qué rico. Nos adaptamos a tenerle miedo a aceptar que nos equivocarnos y que ya nadie nos va a castigar más que nosotros. ¿Qué? Eso es, adaptarnos a tenerle miedo a aceptar que nos equivocamos y que ya nadie nos va a castigar más que nosotros. Así es. Yo asumo la responsabilidad, acepto mis errores, me he equivocado, sí, claro, estoy aprendiendo. Así es. Muchachas expertas. Bueno, qué rico, tribu. Nos amamos. Qué rico. Un tema muy rico. Siento que se tocaron cositas. Sí. Siento que igual se puede seguir profundizando. Vamos a mirar. Pero me gustó mucho esta este semanita, tema. Los reels y todo eso van a ser con este tema. Con la dinámica de la culpa. Muy rico. Por lo que veo, vamos entonces a estar explorando el resto de la tripartita y los elementos, los componentes. Está muy interesante. Me gusta. Bueno, gracias, tribu. Nos amamos. Y que tengan Continuamos. un lindo día. Gracias. Nos amamos.